tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sin Anestesia, siempre por el Diario Expreso. Ya sabe, no deje de darle me gusta al programa, de compartirlo en todas sus redes sociales y de, por supuesto, suscribirse al canal de YouTube del Diario Expreso. Idas y vueltas en torno al presidente interino, José María Balcázar, quien, a pesar de que en un mensaje a la nación dijo que no iba a desembolsar ni un centavo para la compra de aviones a Estados Unidos, finalmente nos enteramos que ya se ha desembolsado 462 millones de dólares para la importante compra, adquisición de dichas aeronaves de combate. Hablamos de las F-16 y producto de su principal intención de querer desconocer este acuerdo de Estado, renunciaron Hugo de Sela a la Cancillería y también el señor, el exministro de Defensa a su cargo, lo cual ha provocó digamos, una explosión en el gobierno. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué el señor José María Balcázar le ha mentido flagrantemente al país? Hablamos también de la renuncia de Carlos Díaz como ministro de Defensa. ¿Por qué le mintió el señor José María Balcázar al país? No sabemos, y en medio de, reitero, de voces que hablaban ya de su censura, nos enteramos a través del mismo Ministerio de Economía y Finanzas que se ha pagado la primera parte para la adquisición tan importante de estos aviones de combate. Para hablar al respecto, hemos convocado al periodista Carlos Rosales, quien muy amablemente aceptó la conversación. Él es de Willax, de Contracorriente, y viene investigando este caso desde hace un año. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la conversación. ¿Qué tal? Hola, Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Igualmente un saludo para toda la gente que sintoniza Expreso TV. A ver, cuéntame, ¿a quién le creemos? Entonces, ¿qué es lo oficial? Que ya se desembolsaron 462 millones de dólares para la compra de los aviones de combate F-16 a Estados Unidos. La semana pasada ha sido una semana, por ejemplo, si podemos tomarle un nombre, de incertidumbre. Y esta semana ha sido de caos. O sea, ya se pagó oficialmente a través del Ministerio de Economía, del Banco de la Nación, a la empresa Lockheed Martin, que es la que fabrica los aviones F-16. Pero, o sea, el tema aquí es que todo lo que ha pasado en los idas y vueltas, todo lo que ha dicho finalmente el presidente Balcázar, todo nos hace indicar que en Palacio de Gobierno no manda nadie. Pero la información oficial por el momento es esa. 462 millones de dólares se han pagado a esta empresa norteamericana para poder, digamos, en este caso, darle la primera cuota del pago que finalmente... El pago total con 3.500 millones. No es 3.500 millones, es 1.500 al final. Claro, lo que pasa es que aquí ha habido una situación que en verdad no solamente es una cuestión de descoordinación, sino también es una cuestión de negocio. Entonces, al final, por lo menos ahora y sin fecha establecida, solamente tenemos 12 aviones de combate, que el primero va a llegar en el año 2030, según la Embajada de Estados Unidos. Los otros 12 aviones que formaban parte del requerimiento, porque el requerimiento total era de 24. La FAB dijo, nosotros necesitamos 24 aviones de combate. Sí. Y por el momento solo se ha podido comprar 12. Hay un compromiso a futuro de compra, pero este no tiene fecha. Entonces, por el momento solo tenemos 12 por 1.500 millones de dólares, más un excedente de... O sea, que va a llegar, digamos, a 2.000 millones de dólares. Claro, pero cuando se hablaba de 3.500 millones de dólares era por 24 aviones. Claro, cuando se hablaba de 3.500 era por 24 aviones, que fue la última oferta de Estados Unidos. Pero esa oferta contemplaba, como te digo, una segunda compra de 12 aviones, pero sin una fecha establecida. Era solamente un compromiso de compra. No era finalmente parte del contrato que tenemos ahora. Sí, a ver, en la mañana, el miércoles por la mañana, renunció Carlos Díaz a su cargo de ministro de Defensa y también el canciller Hugo de Sela. Ya existían, según de Sela, contratos firmados para la adquisición de las aeronaves, los aviones de combate, pero el presidente Balcázar dijo que no, ¿no? Mira, yo llamé ayer al presidente Balcázar. El presidente primero me contestó en la mañana y en la mañana me dijo, dame 10 minutos y te contesto. Luego de hablar en RPP, luego de hablar en Exitosa. Y al final no me quiso contestar el teléfono. En la noche, cuando nosotros en Contracorriente contrastamos la información que el acuerdo sí había sido firmado entre la Fuerza Aérea del Perú, el Ministerio de Defensa y Lockheed Martin, el presidente me contesta el teléfono porque yo mismo le digo,
presidente, se ha firmado un acuerdo, ¿usted lo avaló o no lo avaló? Y me dice, no puede ser. Entonces inmediatamente lo llamo por teléfono y el presidente prácticamente habla como si desconociese totalmente qué es lo que está pasando en Palacio. Dice que o sea, lo que me dijo en la conversación es que el ministro nunca lo llamó, que nunca se enteró, que no sabía, incluso soltó la frase de, bueno, pues si el ministro quiere comprarlos, ojalá que ellos tengan la plata para comprarlos, pues porque del gobierno no va a salir ni un sol. Bueno, está pintado, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay una historia detrás que justamente... ¿Cómo me dices? A ver, parece que tenemos un problema con la señal. ¿Qué me decías? Parece que se perdió la conexión. Sí, a ver, voy a hacer una pequeña pausa para retomar un ratito. Listo, ya estamos de regreso con Carlos Rosales, ya recuperamos la conexión. Bueno, entonces hablamos de un presidente que está pintado, pero ¿a qué responde esta intención del presidente de desoír o desacatar acuerdos de Estado? ¿Y pura ideología? Mira, la información que nosotros recibimos es que en principio es una presión política. La segunda ¿De Cerrón? vuelta, ante la eventual, digamos, postulación en segunda vuelta de Roberto Sánchez, que pase a la segunda vuelta y que finalmente sea Keiko versus Roberto Sánchez, la presión viene para bajarse la narrativa, digamos, de la izquierda, pues, ¿no? Vladimir Cerrón. Yo le pregunté directamente al presidente si Vladimir Cerrón había tenido algo que ver con su decisión. Lo que él responde es que lo están subestimando, que él no tiene nada que ver con Perú Libre, que él solo es un invitado y que toda decisión que él toma es por su propia convicción. Pero evidentemente nuestras fuentes sí nos han informado sobre eso. O sea, es decir, hay detrás una presión de la izquierda y sobre todo de Cerrón. Claro, es bueno que lo menciones. Hay una presión de Vladimir Cerrón, ¿no? El prófugo menos buscado del Perú. Evidentemente. Y Pero entonces, parece que es el jefe del presidente, todo indica eso, ¿no? y desde el inicio del gobierno parte de la misma forma. O sea, estamos hablando de un personaje oscuro, bajo las sombras, que no solamente ha estado detrás del presidente Balcázar, sino también en el gobierno de Dina Boluarte. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona que simplemente emite opiniones por tweet desde la clandestinidad, sino es alguien que verdaderamente tiene influencia en las autoridades de turno. Lo que dijo el presidente en mensaje a la nación es mentira, porque ya existe una partida destinada para la compra de aviones, no es que le quites esa plata y vas a destinarlo a otros sectores, ¿no? Ahí se ha generado una pantomima que la gente, lamentablemente, un gran sector, se lo ha creído. Y es parte, como te digo, de la narrativa de la izquierda. Porque la izquierda radical, comunista, lo que te quiere vender, básicamente es, no, que esa plata se puede utilizar para los colegios, que esa plata se puede utilizar, no, para las medicinas. Pero eso no es verdad, porque, a ver, las Fuerzas Armadas, de por sí, en toda la región, no solamente pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en Argentina, necesitan una flota actualizada y que le dé un balance a la región en general. Porque si no, estaríamos sometidos a que en cualquier momento, en alguna intervención militar, terminemos perdiendo territorio como ha pasado toda la vida. Hay que prevenir, sí. Entonces, ya se había determinado un presupuesto para el sector defensa. Entonces, digamos, no se le está quitando dinero a ningún sector, no se le está quitando educación, no se le está quitando a salud. O sea, eso es una mentira. El presupuesto ya estaba asignado. Es más, si queremos verlo más allá, quien aprobó el presupuesto fue el Congreso. No es que el presidente de turno o quien se le ocurrió a alguien dijo, no, que vamos a comprar aviones. No, no, no. Esto lo aprobó el Congreso. Se le solicitó un ingreso durante el gobierno de Dina Boluarte, el Congreso lo aprobó y listo, tema cerrado. Se inició con el proceso de compras. Todo lo que pasó durante el proceso, esa es otra historia, ese es otro cantar, porque al final el gobierno termina realizando una compra en medio de una situación, digamos, complicada, en donde tenemos a personajes que intervienen bajo, no sé, bajo las sombras, y tenemos también acuerdos que se firmaron en secreto. Eso parte bajo el secreto militar, pero ese es, como te digo, es otra historia. De acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién va a asumir en vez de Carlos Díaz y de Hugo de Sela? ¿Ya tenemos información sobre eso? Sí, claro, ya hay bueno, ya acaba de jurar el nuevo ministro de Defensa, Amadero Flores, que, bueno, él es viceministro de Defensa, digamos, era parte del mismo sector, no es alguien
Eso es, Amedeo Javier digamos, Flores, ¿no? trascendente. Por ejemplo, decían muchos que podría ser Walter Ayala, pero Claro, y tengo daba, entendido claro, según nuestras fuentes que terrible, hubiera sido terrible, ¿no? no terminó aceptando. Pero que estaba en el bolo, es decir, Claro, sí, estaba en el no bolo, igual que quiso Juan Carlos Walter Lino. Ayala. Juan Carlos Lino no aceptó, pero Walter Ayala al final estaba dentro de que sí, que dentro de que no, pero al final no, terminó declinando. No, pero hubiera sido una afrenta, ¿no? Participó activamente en el gobierno de Pedro Castillo, está involucrado en el caso de los irregulares ascensos policiales y militares. Sí, claro, por supuesto. El tema es altamente peligroso, vulnerable, porque estamos hablando que esta compra en la Fuerza Aérea del Perú no es una compra que se le ocurrió a alguien ayer. Esa compra lleva por lo menos 10 años gestándose. O sea, e incluso hasta un poco más. Cuando se determinó que los aviones Mirage eran aviones viejos, que no servían, que algunos ni siquiera funcionaban, solo funcionan creo 2, 3 aviones Mirage, es que la FAB decidió solicitar al gobierno una partida presupuestal para comprar aviones de combate. 24 en Participaron total, más de como me 20 dices, ¿no? postores. Pero al Claro, final solamente vamos a comprar 12, o por lo pronto. o sea, mira, participaron 20 postores y ¿Sí? en el último año solamente quedaron 3, que era el Gripen sueco, el Rafale francés y el ¿Sí? F-16 Block 70 de Estados Unidos. Entonces, cada uno tenía diferentes ofertas. Por ejemplo, el Rafale francés ofrecía 20 aviones de combate como máximo por 3.500 millones de dólares, perdón. O sea, menos. La diferencia con este avión era que es un avión que por hora de vuelo es demasiado caro. Estamos hablando de 100.000 dólares por hora de vuelo. Es un precio que el Perú no está en condiciones de pagar, es muy caro. Mantener ese avión, por más que sea la ¿Era continuidad de boleto los también Mirage, o es última generación? claro, es de última generación, A sí. ver. El tema está que es un avión, o sea, muy caro para mantener. Y después Ujú. estaban los Gripen. Los Gripen suecos ofrecían 24 aviones por 3.500 millones de dólares. Era un avión que en teoría era adaptable a Perú. ¿Por qué? Porque podía aterrizar hasta en la Panamericana Norte. O sea, Ujú. era un avión adaptable fácilmente y en cuestión de costo-beneficio era como que, digamos, mm, para los intereses del Perú, él estaba ok, no, ni más ni menos. Y Y los luego estaban los F-16. F-16. Los F-16 Block 70 hay toda una polémica con eso, porque mira, en principio, los F-16 son aviones, en principio para decirle a la gente y que no piense que Estados Unidos tal vez está desechando cosas a Perú, porque no es así Claro. tampoco, No son chatarra, ¿no? aviones nuevos, o sea, Sí. no es una chatarra, es un avión probado, es un buen avión, es un avión de combate que tiene una alta eficiencia. Ahora se dice, pero Chile tiene 46 aviones F-16, sí, pero Chile tiene F-16 Block 50 y en Perú estamos adquiriendo en este caso Block 70, que es una versión más actualizada. El Ujú. único problema con el avión F-16, y esto es netamente información objetiva, es que Ujú. dependes mucho de Estados Unidos. Entonces la dependencia en este caso te hace también, digamos, dudar un poco sobre utilizar o no utilizar el avión. Pero si lo ves desde una cuestión geopolítica, geopolíticamente te Eso, conviene más nos estar con conviene. Estados Unidos. Claro, O sea, tiene que convertir. Sí, claro, tenemos que estar con nuestro socio principal fuera de OTAN, ¿no? claro, y ahí es donde respondo tu pregunta inicial, porque en principio el acuerdo con los F-16 era 24 aviones de combate, pero por el doble de presupuesto, no por 3.500 millones de dólares. Es más, el Congreso de Estados Unidos solamente aprobó la Ujú. venta de 12 aviones de combate F-16 por 3.500 millones de dólares, algo que el Perú definitivamente no podía pagar. Claro. Pero en la última oferta que presenta Estados Unidos es donde se determina 12 aviones de combate por 2.000 millones de dólares 2.000 y millones. 12 aviones adicionales por 1.500 millones de dólares. Es decir, 24 aviones por 3.500. ¿Y para Entonces cuándo estaba serían cumpliendo. todos en suelo peruano? Exacto. Lo que pasa es que ahí viene el tema, porque estos aviones, en principio, el primero llegaría en 2030 y los demás iban a ir llegando progresivamente porque también a Estados Unidos progresivamente se le iba a ir pagando. Recordemos que esta es una cuestión de endeudamiento público. Se va a ir Así es. pagando de a poco. Es un crédito. No es que ahorita el gobierno tenga 3.500 millones de No, dólares claro, está y pagando, ¿no? los ponga. Claro. Sí. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Por el momento el acuerdo es para 12.
Los 12 adicionales es otro contrato que, bueno, imaginemos que de todas maneras se va a ver en el próximo gobierno, ¿no? El próximo gobierno no es que tiene que aprobarlo o desaprobarlo, tiene que darle continuidad al Y proceso seguir que pagando. ya se acordó. Claro. Entonces, sí, es cierto que Balcázar le mintió al Perú sobre la compra de aviones, porque se ha pagado, al fin y al cabo, ¿no? La primera cuota, digamos. Sí, claro, definitivamente. El presidente Balcázar le ha mentido al Perú, descaradamente. Y le ha mentido al Perú en principio porque según él, nunca supo acerca de la firma entre la empresa estadounidense y el Ministerio de Defensa. Pero eso es mentira. Incluso el canciller ha dado un dato muy importante. Bueno, el ex canciller, ya Hugo de Sela, ha Sí. dado un dato muy importante. Y es que el presidente tenía conocimiento de cómo se establecía el cronograma. ¿Y cuál es la base? La base es que el presidente estampó su firma en, por ejemplo, uno, la partida registral que se iba a pagar como adelanto, que es lo que se acaba de pagar. El presidente firmó. Y además, lo más importante, el presidente firmó el decreto para declarar secreto militar la compra. Entonces, ¿cómo tú declaras secreto militar? ¿Cómo firmas un adelanto si no te interesa o no sabes nada acerca de la compra? Entonces, el presidente está mintiendo. ¿Y crees que prospere su censura? ¿O con este primer pago se van a ya calmar las aguas? No, yo creo que con este primer pago se calman las Sí. aguas, pero evidentemente el presidente no está en capacidad para gobernar. Eso, de todas maneras, es un hecho, ni siquiera es una opinión. Sí. ¿Tú estarías a favor de su censura? No, evidentemente sí, porque estamos hablando que es un presidente que, uno, le ha mentido al país. Ujú. Dos, ha estado a punto de comprometernos con un acuerdo millonario que no solamente podría traerle al Perú problemas, por ejemplo, penalidades, porque cuando se firman este tipo de acuerdos, hay dos, el preacuerdo y el contrato. El Sí. preacuerdo te establece penalidades, que es el Letter of Agreement. Este documento, si tú no cumples el cronograma, te establece una penalidad. ¿Por qué? Porque es como cuando, a ver, yo te compro o te quiero comprar un teléfono, pero yo Ujú. vivo en Chiclayo y tú vives en Lima. Entonces, para yo irte a vender el teléfono, he tenido que instalarme en Lima, he tenido que poner una base de operaciones para poder ir a buscarte, he tenido que hospedarme, he tenido que comprar mi comida, he tenido que comprar muchas cosas. Al final llego y te digo, toma el celular para vendértelo. Y tú me dices, no, ya le compré a otro, o ya no te quiero comprar. No, claro. Claro, No, pues, y dime, todo lo que he gastado, ¿quién me lo va es a jugar reconocer? sucio, ¿no? Ya, exacto, eso es negociar de mala fe. ¿Cómo es Pero, que ajá, Estados Unidos aprueba la venta de los aviones de combate? Yo tengo entendido que el Departamento de Estado lo ha aprobado que se vendan, pero también el Congreso lo aprobó. claro, lo que pasa es que en Estados Unidos el Departamento de Estado avala a la empresa que en este caso Ujú. fabrica los aviones, que es Lockheed Martin. Sí, que lo Entonces, haremos. Sí. Ujú. para poder esta empresa, A ver, tenemos un pequeño problema. A ver, ahora sí. sí me escuchas, ¿no? Sí, te escucho, te escucho. He perdido tu imagen. A ver, un segundo. En breve corregimos. Ahora sí estamos de regreso. Estamos de regreso. Ya. Carlos, cuéntame, ¿cuál es el procedimiento? ¿Me escuchas? Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí hemos recuperado la conversación. Estamos conversando con el periodista Carlos Rosales. Me contabas cómo era el procedimiento para que Estados Unidos pueda vendernos los aviones de combate. Ya, sí, mira, lo que pasa es que la empresa Lockheed Martin, que es la que fabrica los aviones F-16, F-15, F-35, eh, solicita al Departamento de Estado iniciar una negociación con otro gobierno, pero Estados Unidos no puede vender nada a ninguna empresa de estas características de defensa, por ejemplo, no puede Sí. vender armamento ni aviones si no tiene autorización del Estado. Entonces, el Departamento de Estado hace una solicitud al Congreso para poder Ujú. realizar una venta y el Congreso aprueba. Pero lo que en principio aprobó el Congreso era una venta de 12 aviones por 3.420 millones de dólares. Claro, y luego Nada se más. ajusta, ¿no? Y luego se Pero ajusta. luego, pero claro, todo eso está sujeto a ajustar, porque incluso yo conversé con representantes de la empresa Lockheed Martin el año pasado y también me dijeron que era una cuestión de negociación, que había a veces en algunos casos rebajas del 20, 30%, hasta 40%, dependiendo de quién fuese el país que lo que estuviera ofertando, pues, ¿no?
Claro, el peligro entonces, lo que al hacerte que expliques todo el procedimiento para la adquisición de aviones, el peligro en que nos ponía este señor José María Balcázar era que tranquilamente Estados Unidos nos ha podido clavar aranceles o perjudicar con visa de estudiantes, perjudicar con la adquisición de visas para los turistas también, si incumplíamos un contrato, ¿no? No, imagínate, y no solo eso. Mira, uno es el lío diplomático. Ya, el lío diplomático puede conllevar anulación de visas, puede llevar a que Estados Unidos endurezca el ingreso al país para los peruanos, o que expulse más peruanos que se encuentran en Estados Sí, Unidos. claro. Pero el otro lío era el lío económico. Estamos hablando, uno, como tú bien dices, el tema de los aranceles. A Donald Trump no le tiembla la mano al ponerle No. aranceles a cualquier país. Así que Perú sí. no sería la excepción. Pero también está el tema de las penalidades e incluso este tema podía llegar a la justicia norteamericana. ¿Y Porque de si cuánto el se hablaba convenio, de penalidades? claro, En- porque mira, o sea, hasta ahorita desconocemos los acuerdos que se firmaron en ese convenio. O sea, no se saben las cláusulas de penalidad, pero de que hay penalidad de todas maneras e incluso hay el riesgo de que el Perú pueda haber enfrentado un lío legal con Estados Unidos. O sea, no es que ni siquiera Donald Trump agarre y nos diga, te pongo aranceles, o que diga, ¿sabes qué? Págame la penalidad. No, de repente la justicia norteamericana terminaba procesando al Perú. O sea, podría llevarnos incluso hasta un arbitraje. Podríamos terminar perdiendo muchísimo más dinero de lo que pueden costar 24 aviones de combate. O sea, el no es un presidente juego, ¿no? Balcázar Claro. nos había puesto en un riesgo total. Esto va más allá de qué avión sea mejor, cuál sea peor, cuál ofrecía más, cuál ofrecía menos. Si Claro, y una Estados torpeza Unidos, geopolítica, como tú también señalas, ¿no? claro, si Estados Unidos ya te ofreció algo, y es más, tú ya lo Ya aceptaste, aceptaste, es un acuerdo de claro, Estado, ¿no? Desde el gobierno viene a tú volver. tú no puedes desconocer las cosas así porque sí, Bueno, estaba jalándole la cola al León, ¿no? José María Balcázar. totalmente, totalmente. ¿Motivado por quién? O sea, Por Cerrón. estamos en plenas elecciones. Es evidente que el público que nos ve, el público que sigue Expreso o el público que sigue a los periodistas serios que realmente tienen la información de manera objetiva, se dan cuenta que hay una motivación detrás. De acuerdo, muchas gracias por la información, Carlos. Entonces, ¿tienes tú data o información acerca de quién va a ser el nuevo canciller? Mira, todavía es un tema, a esta hora por lo menos, desconocido, solamente se ha presentado al ministro de Defensa, pero imaginamos que el presidente Balcázar está en estos momentos buscando debajo de la tierra, porque no creo que nadie quiera asumir No. como canciller con una situación tan complicada, ¿Y habiendo tenido a Estados Unidos aquí. el premier Luis Arroyo se va a mantener en el cargo? Mira, hasta la tarde tenía entendido que el premier ya no iba a estar más en el gabinete, pero posteriormente ha mandado un comunicado diciendo de que él como militar se encontraba en el gobierno para que se puedan cumplir finalmente los acuerdos que se establecieron. Se hablaba del contrato con los F-16, ¿no? Pero después de eso no creo que alguna situación adicional se dé. Por lo menos en el corto plazo no creo que el premier se vaya hasta que por lo menos Balcázar tenga a alguien que quiera digamos, no sé, asumir o darle el cargo a alguien que quiera asumir una papa caliente. Porque Y de tampoco verdad, crees que sea censurado Balcázar por el Parlamento. no, Balcázar no creo ya no creo que por lo menos sea censurado a menos que haga algo más, pues, ¿no? Porque lo que sí, de todas maneras, va en estos momentos a comentarse es que el señor Balcázar no puede gobernar un país, pero estamos en medio de una situación electoral en la que tenemos unas elecciones manchadas, Sí, ensuciada. estrepitosas, que ha salido Con un, todo un de intento verdad de que, fraude, pues, por decirlo menos, ¿no? claro, por no poner un calificativo mayor, o sea, estamos frente a una elección en donde las actas se han trasladado prácticamente hasta en combi. Yo publiqué videos incluso en donde combis que transportan a la gente todos los días y que se chocan a diario, trasladan las actas de las ¿Y a personas que dónde las votaron. llevaban? O sea, ¿A supuestamente destruirlas? ¿No? de los colegios tenían que llevarlas hacia las oficinas descentralizadas para luego Ok. llevarlas al Lurín, al almacén central. Pero digamos, eso hacen con los votos de la gente, eso hizo Piero Corbeto con los votos de la gente, mandarlos en combi, o Sí, sea, pues, imagínate para un reconteo de votos. O sea, claro, que todos los votos que hayan estado en esas combis se hayan perdido, hayan sido claro. manipulados, Se y han que al encontrado votos en final, la basura, ¿no? no, o sea, eso es una vergüenza. Y en medio de eso, el presidente quiso distraer la situación cancelando la compra de los F-16. Tú lo ves así, es un distractivo por parte del Ejecutivo. De todas De maneras, Balcázar, mejor dicho, ¿no? por lo menos Directamente.
Balcázar ha querido de todas maneras distender la noticia del tema electoral. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una preferencia. La preferencia es que pase Roberto Sánchez a segunda vuelta. Este gobierno, o por lo menos Claro. el señor Balcázar, apoya a Roberto Sánchez. Claro, y es más, o sea, la información que nosotros teníamos era que había presión desde el entorno de Roberto Sánchez para que el presidente Balcázar no compre los aviones F-16 ni ningún tipo de avión, porque la narrativa de la izquierda se caía, pues, ¿no? De no sé, el populismo de decir, como te dije al principio, no, que el dinero va para los pobres, que el dinero tiene que ir para los colegios, con 3.500 millones, ¿cuántos colegios no construiríamos? Y eso es mentira, es una narrativa falsa totalmente. Claro, ya existía la partida, ya estaba destinada, y había un presupuesto aprobado, y es mentira lo que dijo José María Balcázar. Muchas gracias por la entrevista, Carlos. ¿Dónde te vemos? Todos los días en Willax, en Contracorriente. Por supuesto, todos los días en Contracorriente, 7:55 de la noche. Ahí van a ver toda la información objetiva que la gente necesita en estos tiempos tan turbulentos. De acuerdo, un abrazo. Chao, amigo. Cuídate, Carlos. Cuídate, Aaron. Un abrazo. Ok, amigos, esta fue la edición del jueves de su programa Sin Anestesia, siempre por el Diario Expreso. Ya saben, no deje de darle me gusta al programa, de compartirlo en todas sus redes sociales y, por supuesto, suscribirse al canal de YouTube del Diario Expreso. Un total escándalo lo que ha ocurrido con este presidente izquierdista, José María Balcázar, que responde a órdenes de su patrón, de su jefe, este comunista prófugo, quien debería ser capturado por la justicia, Vladimir Cerrón, al rechazar, al intentar desoír un acuerdo de Estado para adquirir los aviones de combate F-16 de Estados Unidos. Afortunadamente hay gente todavía pensante dentro del gobierno y se concretó el primer pago. Sin embargo, yo insisto en que este señor Balcázar debe ser censurado y esperemos que el Parlamento lo haga, aunque no esperamos nada de este Congreso. Nos vemos mañana en un nuevo programa. Chau, chau.